¿Partimos entonces? Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a Hola, todos. hola profesor, buenos días, buenos días. Buenos Buenos días. días. Muy Buenos días. buenos días, profesora. Buen día. Muy Buenos buenos días. días. Buenos días. No sé si irán a incorporar más, pero me gustaría dejar el ítem asistencia listo ahora. Si es que, vamos a ver. Bueno, hoy día vamos a pasar, mientras busco la lista, hoy día vamos a pasar y vamos a entrar en ciberseguridad. Les traje algunas cifras recientes de ataques y de cuál es la situación en Latinoamérica, en el mundo y en Chile, los sectores más afectados. Deme un segundo, por favor, que después se me puede olvidar. Entonces prefiero hacerlo ahora. Acá. Entonces, tenemos a don Héctor Ortiz. Presente. Presente, perfecto. Doña Romina Cid. Presente. Hugo Rotelli. Hola profesora, buenos días, Buenos presente. días, Hugo. Doña Camila Álvarez. Buenos días, presente. Buenos días. A don Crescente Gómez. ¿Don Crescente estará por ahí? Ya. Tampoco vino a la clase pasada. Doña Cecilia Valencia. Acá presente. Presente. Doña Lucía Cancino. Doña Carla San Martín. Presente, profesora. Perfecto. Buenos días. Buenos Clara días. García. Clara García, ya. Danilo Fuentes. Danilo, no está ausente. Oscar Cárdenas. Acá, buen día. Buen día. Roberto Briceño. Roberto estará por ahí. Don Mauricio Azócar. Y buenos días. ¿No está? Ya. Ok. Ahora empezamos. Muy bienvenidos, bienvenida. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Pudieron revisar el material? ¿Alguien lo pudo revisar? Enciendan nomás sus cámaras, así interactuamos. A Cecilia, Oscar. Bueno, vamos a ver la parte de ciberseguridad y si alcanzamos a ver, vamos a tocar un poco, les voy a poner en el marco que no está incluido en el curso, pero yo se los paso porque encuentro que ustedes tienen que estar atentos a lo que pasa en Chile y a la institucionalidad que tenemos. Es la Ley Marco de Ciberseguridad que empezó a regir desde el año pasado. Así que primero nos metemos en ciberseguridad y vamos a comenzar diciendo que nuestra vida está presente en todos esa tecnología. Antes eran solo los computadores, ¿se acuerdan? Y ahora cualquier cosa puede ser hackeada también un, un smartphone, incluso se puede hackear todos estos como los que se llaman el Internet, incluso la, mm, las aspiradoras que uno tiene, las robotinas, puede tener también, no sé, hasta una impresora, el aire acondicionado, el televisor, todo puede ser fruto de un ataque cibernético para sacar información. Entonces, esto mismo ha dado lugar a amenazas que han ido poniendo en riesgo
no solo a nosotros, sino también en la empresa, al Estado, y han robado información, pero también, bueno, se hace por diferentes motivos, lo vamos a ver acá, pero también intentan sacar dinero, afectan reputación, y simplemente algunos lo hacen por deporte, son los hackers, le encanta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo, el panorama global de ciberseguridad? Y esta información yo lo saqué de un reporte muy bueno que hace Entel Digital y lo va sacando todos los años, los va actualizando. ¿Y qué nos dice este reporte? Dice que hay una expansión acelerada, como podrán ya presumir, de amenazas digitales y que esto va convergiendo entre el cibercrimen, o sea, los delitos que se cometen a través de fuentes informáticas, el espionaje estatal, es decir, para espionar a otros estados, y una guerra híbrida, que ya no solamente es física, sino también puede ser cibernética. Y que también a esto ha colaborado la inclusión de la inteligencia artificial. Acuérdense, y este ejemplo es bueno, acuérdense que cuando antes nos llegaban correos que eran extraños, nosotros lo podíamos notar porque el lenguaje no era el adecuado, era extraño, estaba mal escrito. Pero ahora con inteligencia artificial esas mismas personas le podrán pedir a ChatGPT, a Claude y a todas estas plataformas que les redacten un buen correo, simulando que son parte de una empresa, porque si dice que quieren en el fondo hackear, el ChatGPT les va a decir que él no lo va a hacer. Entonces, todas esas cosas van colaborando y eso es una parte, porque además usan inteligencia artificial para hacer amenazas que son más sofisticadas que antes. Hay una menor capacidad de respuesta organizacional. Esto a nivel global, ¿ah? Porque nosotros tenemos una institucionalidad. Y hay un impacto creciente en la continuidad operacional, que significa que las entidades que han sido atacadas han tenido que paralizar sus operaciones para poder arreglar estas ciberataques. Entonces, en promedio, que es lo que ha pasado, se enfrentan 1.925 ataques semanales. Cada institución, cada organización pública o privada, imagínense todo lo que están siendo atacadas. Entonces, en esto es súper importante tener súper claro que en materia de ciberseguridad no hay riesgo cero y que uno no puede decir, no, acá nosotros nunca nos van a atacar o van a tratar de atacarnos. Siempre, siempre los pueden atacar, siempre. El tema es cómo se defienden, cómo restauran los servicios después y en el fondo cómo ustedes tienen en el fondo un mayor o menor grado de resiliencia para pararse después de un ciberataque. De hacerlo de forma rápida, de hacerlo de forma oportuna y de hacerlo de manera y después de asegurar los equipos para que no vuelva a pasar. Entonces, todas las organizaciones tienen esa amenaza constante. No es que no les vaya a pasar. De hecho, al Poder Judicial sí le pasó, y lo vamos a ver más adelante. Le pasó el año 2022, ¿verdad? El año 2022 se les hackearon algunos, quedó la escoba. Bueno, acá algunos asientan, así que ahí vamos a compartir a ver cómo lo vivieron las personas que estuvieron digamos, en ese tiempo, en el Poder Judicial. Ya. Hay un panorama global de ciberseguridad en riesgo. ¿Y qué significa? Que han aumentado un 47% en el primer trimestre, es decir, enero, febrero, marzo del 2025, el año pasado. Porque todos estos reportes van tomando para atrás, pues, o sea, son una fotografía de lo que ya pasó. Y la amenaza dominante es el ransomware. Nosotros en este curso vamos a ver los diferentes tipos de amenazas, pero una de ellas es el adelanto del ransomware, que es el secuestro de datos, que se meten en una red, en un equipo y en súper fácil todo lo que uno tiene en el computador o una organización o un estado incluso se convierte en símbolos. Entonces ya no podemos saber qué es lo que dice. Imagínense si eso se opera en un hospital donde se tiene que acceder a a las fichas médicas electrónicas de los pacientes. Y eso significa que el doctor va a ir a ver en qué está y lo que hay que hacer o cuál es el procedimiento y resulta que está todo en símbolos. Decir no puede hacer nada, porque ahora está todo, la mayoría de las cosas están digitalizadas. Entonces, obviamente paraliza.
¿Y qué este secuestro de datos? Normalmente los ciberatacantes piden una recompensa, como los secuestros normales, y para poder liberar. El tema del ransomware es que aunque les den el dinero, eso no garantiza que no se hayan copiado los datos, pero todos los datos fueron hackeados. Se consolida en su ciberataque, es decir, el que más es el ataque que más se hace, es la amenaza dominante mediante el modelo Ransomware as a Service y tiene técnicas de doble extorsión. Entonces, en esto, bueno, está Ransomware as a Service, RAS, y hay ciertas formas de realizar este ransomware. Va del 55% del incidente global en un ecosistema sostenido por, bueno, acá hay que ¿qué significa esto? De que las organizaciones son más conscientes y tienen más asumido que estas cosas pueden pasar. Entonces están trabajando para poder recuperarse más rápido, que es lo que apunta a la resiliencia, como la resiliencia humana. Y de las regiones más afectadas por ataques está obviamente América del Norte, porque también es más grande, hay harta gente y también allá están las empresas tecnológicas. Entonces tiene una mayor cantidad de ciberataques. Vemos en América del Norte, luego vemos en 1647 en Europa y 339 ataques en Sudamérica en general. Esto se produjo, como le dije, se está midiendo el año 2025 y es exclusivo de ransomware, porque sabemos que hay más tipos de ataques. Hay phishing, hay ingeniería social, hay otros tipos de ataques que lo que tratan es obtener información para realizar diferentes acciones con esa información o metérselo al equipo indisponibilizarlo. En Latinoamérica está en la mira porque en Latinoamérica ha subido. Antes no éramos un blanco de ciberataque, pasábamos en banda, todos se iban para otros lados, para Norteamérica o para Europa. Pero ahora sí, ahora se descubrió que también puede haber datos muy, muy valiosos. Y en esto se ha convertido en un objeto prioritario para los operadores info stealers y grupos de ransomware, que son los grupos criminales. Entonces, ¿cuál es el país que concentra mayor tipo de equipos de este secuestro de datos? Brasil, imagínense, 1.296.896 ataques el 2025. México, segundo lugar, bueno, son países gigantes en verdad, o sea, Brasil, México tienen mucha, mucha gente y mucha industria muy grande. Argentina, Colombia, y nosotros somos más pequeños, Chile, estamos en el quinto lugar en la TAM. 169.310 equipos comprometidos, es un 34% más el año 2025 que el año 2024, es decir, va subiendo exponencialmente. Y esto implica que Chile también es un blanco. Como les decía, antes pasábamos en banda, pero ahora sí se están en el fondo enfocando en nosotros. Países con víctimas de ransomware, o sea, ya son empresas. El año 2025, Brasil lidera con 143, 60, Argentina y así nosotros 19. En cuanto a qué es lo que se ataca, el 62% de este secuestro de datos es a la infraestructura tecnológica. Probablemente, como se explica, es porque tiene un alcance mayor y concentra muchos servicios, es decir, es transversal al Estado, a los servicios públicos, al Poder Judicial, etc. Entonces, los servicios tecnológicos, infraestructura, como la nube, los proveedores de correo electrónico, etc., todo lo que ayuda a digitalizar un organismo es el que más ciberataques tiene, entonces es transversal. Luego está en los servicios de salud social y farmacia. Y vamos a ver por qué. O sea, bueno, en el fondo ya lo pueden adivinar con el ejemplo del hospital. Es decir, son blancos porque allá se trata, el secuestro de un dato significa que una persona se podría morir.
porque si no sabe qué tratamiento hacerle, implicaría que esa persona tenga que esperar hasta que todo se solucione y en temas de emergencia, eso 1 minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y el 39 han sido industrias manufactureras, 39%, 39 en verdad. Industrias manufactureras, entonces 62 ataques en infraestructura tecnológica, 52 ataques, no por ciento, en servicios de salud y 39 en industrias manufactureras, materiales y primas. Los proveedores operan múltiples clientes, lo que facilita la propagación. Entonces, por industria está el retail, si se ven acá, está el sector más atacado el 2025, el retail e-commerce. Claro, imagínense ustedes, imagínense que quieran saber nuestros datos bancarios o hacer una estafa a la misma institución, etcétera. O sea, son un blanco importante. Luego tenemos las empresas de manufactura, alto impacto operativo, salud y farmacia, tiene datos sensibles en riesgo, o sea, son los datos de salud. Y no solo para que se los devuelvan, el tema está en que se los divulguen. Imagínense nosotros tener nuestra ficha clínica y que esto esté divulgado y cualquier organización lo pueda saber, incluidas las propias, por ejemplo, los seguros de salud, que sepan nuestro estado de salud anterior y empiecen a rechazar. No nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Me conseguí en el mercado negro una base de datos de tu ficha clínica y de otros pacientes. Simplemente te van a decir que no o te van a subir la prima. Entonces, esas son las consecuencias de que se escape la información. La banca, obviamente, el banco, las finanzas, para hacernos, vaciar nuestras cuentas, el área de la construcción y el retail, entonces se lleva el mayor, como acá ya se había dicho, el retail e-commerce, pero el retail es la mayor superficie de ataque el que tiene. Y Chile en números implica que hubo 1.600 millones 4.2 mil millones de intentos durante el primer semestre del 2025, de enero a marzo de ese año. Y la ANSI, que es la organismo, no sé si alguno de ustedes la conoce, es el organismo, déjenme poner acá, que hoy día regula a ciertas instituciones. La agencia se llama Agencia Nacional de Ciberseguridad. Lo vamos a ver a propósito de la ley marco, pero es importante que ustedes sepan, porque es muy relevante esta institución. Y esta institución, a diferencia de la nueva ley de protección de datos y la ley, o sea, la ley marco, a diferencia de la ley de protección de datos que va a entrar en vigencia el 1 de diciembre, no sé si sabían de esa ley, es que opera a ciertas instituciones, no a todas, pero a todo el servicio público. No al Poder Judicial, pero a todos los servicios públicos y a empresas que tienen operaciones de importancia vital o tienen ciertos servicios que si no los prestan, si son hackeados, probablemente, y además que tienen un alto componente de digitalización, significa que se podría paralizar el país. Entonces son servicios muy importantes que pueden estar operados. Entonces la ANSI en su primer año. Ella empezó a operar el año 2025, el año pasado, y registró 3.258 instituciones inscritas en su plataforma, en el fondo, para poder recibir estos reportes. La ANSI siempre, y lo tengo que decir, la ANSI lo que dice es que siempre insta a las instituciones a reportar, porque eso ayuda a paralizar un ataque que puede ser mucho más masivo. A veces los ataques no van entre una institución, es la institución que cae, pero a veces si cae un banco, puede pasar que el ataque sí está dirigido a todas las instituciones bancarias de un país o de un continente, etcétera. Entonces, el que uno reporte significa que los demás pueden tomar todas las medidas y paralizar ese virus, o sea, o paralizar ese ataque. O sea, en el fondo, cuanto más tiempo pasa, más probabilidad existe de que pueda aumentar tanto el ataque como las consecuencias que podría tener. Entonces, aumentó en Chile esta cifra un poco ya del 2023, pero yo lo que quiero es que vean que cómo se han detectado ciberataques, lo que ha ido subiendo. Ese año subió un 80 principales
servicios financieros y el sector público. Y la diferencia con otros ataques de los años anteriores es que ahora son más frecuentes y son más sofisticados. Y eso se ve también con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, como pueden ver, vivimos en un entorno de amenazas constantes, pero que en el fondo es importante que las instituciones tomen las riendas de esto y se den cuenta, y en el caso de ustedes, el Poder Judicial también vea y aprenda de lo que ya vivió años anteriores. ¿Cuál es el entorno de amenazas de hoy? Que integra tanto actores criminales como actores estatal o paraestatales, es decir, que hay personas que trabajan para el Estado, pero que ayudan en el fondo, a realizar los ciberataques, es decir, están infiltradas. Se adapta, aprende del entorno defensivo, es decir, ve cómo se defendió y ajusta sus técnicas. Va operando sin interrupción en múltiples regiones y sectores todo el rato. Está automatizado, se apalanca en herramientas, bots y cada vez más inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser usada para cosas buenas, pero también para cosas malas. Y es multivectorial, es decir, va combinando los diferentes tipos de amenazas que existen. El phishing, que son que un virus que se propaga cuando nosotros apretamos un link que no corresponde y en el fondo bloquea todo nuestro teléfono, nuestro computador y se va expandiendo a toda la red informática. Las vulnerabilidades, credenciales filtradas, accesos iniciales vendidos, malware, ingeniería social, explotación de configuraciones erróneas, etc. Es decir, va atacando de diferentes formas a, a, lo- a los activos informáticos. ¿Por qué los actores maliciosos usan inteligencia artificial? Obvio, para crear campañas de phishing, spear phishing, que son formas de entrar a los equipos, generar correos, audios y videos falsos. Hoy día, por eso hay que tener cuidado, hay que ser con estas llamadas telefónicas que no sabemos dónde vienen, nosotros contestamos, no sabemos si nos están grabando la voz o no, se quedan callados y cortan. A veces también son programas que llaman a mucha gente a ver qué les atiende. El tema es que nuestra voz con inteligencia artificial puede ser clonada y después alguien finge que está hablando con nuestra voz y eso pasa por un sistema y después eso puede generar que a nuestros familiares o a alguien le pida hablando pidiendo ayuda. Vulnerabilidades, desarrolla malware y polimórficos y evasivos, es decir, va generando nuevas formas de amenaza, ayuda a mejorar la suplantación de identidad, lo que les dije, eh, en el fondo las personas que les llega igual, siempre hay que revisar de quién lo manda y si es la página oficial. Analiza grandes volúmenes de información para seleccionar a las víctimas, puede analizar. Insisto, normalmente si tú le pides a una plataforma como ChatGPT, le dices, por favor localiza este libro en PDF, te va a decir, no, eso no se puede hacer porque hay derechos de autor, y no lo hace. Pero si tú tal vez lo pides de otra forma o engañas también al sistema, puede ser que te ayude. En esto también puede ayudar a estas personas a crear programaciones para ir analizando volúmenes de datos para delinquir. Entonces esto va incrementando, aumenta de forma directa la efectividad de los ataques. Por eso se van aumentando y van 24/7. Y acá nos pasamos a la ciberseguridad, que es ¿cómo se llama este curso? Que es lo que vinimos a estudiar. Pero en el fondo necesitábamos saber cuál es el panorama y por qué es tan importante. Y es que la ciberseguridad, de acuerdo a esta nueva ley marco, y esta es la definición que hay, lo que procura es y la integridad de la información. Ya vimos lo que eran sistemas informáticos, las personas, la sociedad, las organizaciones, las naciones de incidentes de ciberseguridad. Y esto es lo que se llama, lo que se habla acá, es lo que se llama les voy a poner acá, la triada de la seguridad de la información, que en el fondo está con la integridad, es decir, que no se vayan a infiltrar y vayan a cambiar la información que existe ahí o la vayan a eliminar. La confidencialidad, que implica, voy a poner punter, pueda acceder o acceda a una información que no le corresponde. Entonces, eso es lo que
que es más amplia, no solo los papeles digitalizados, automatizados. Y la disponibilidad, es decir, cuando yo necesite acceder a ese documento, a esa red, esté, valga la redundancia, disponible. Porque tal vez está íntegro el documento, estoy autorizada, pero voy a acceder y está bloqueado, que producen los ataques cibernéticos, ¿no? Que es esto de indisponibilizar las redes informáticas, los equipos, etc. Entonces, esta es la triada de la información. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciberseguridad? Y a esto se agrega la resiliencia, es decir, esta capacidad de recuperarse de forma rápida ante un ciberataque. Esto lo que le estoy diciendo yo es forma complementaria a lo que ustedes tienen en su material pedagógico. No está ese yo no lo hice, pero yo lo complemento con mis clases. Y lo vemos con lo... Entonces, ¿qué abarca la ciberseguridad? Abarca la seguridad de la red, proteger las redes informáticas contra intrusiones que no están autorizadas, entonces va a incluir lo que hemos visto gracias a nuestro informático, los firewalls, sistema de detección de intrusos, sistema de prevención de intrusos, redes privadas virtuales cuando usan los VPN, etc. Tal vez los ministros usan VPN para conectarse fuera de la red del Poder Judicial o cuando tienen que cargar o firmar, probablemente, no recuerdo bien, ellos tienen su VPN. Seguridad de las aplicaciones implica que también que es una garantía de que el software y las aplicaciones sean seguras y estén protegidas contra ataques. Recuerden que no solamente esto afecta a los computadores, afecta a las redes, afecta también a las aplicaciones, que por ahí puede ir sacando información. Esto puede incluir pruebas de seguridad de aplicaciones, correcciones de vulnerabilidad, etc. Seguridad de la información, que implica protección al de la información tanto en tránsito, es decir, la que va viajando, como la que está guardada, que puede estar en una nube o en tu equipo o en una red informática local, contra accesos no autorizados, uso indebido, divulgación, destrucción, modificación, interrupción, etc. ¿Y eso cómo lo va a guardar? Por ejemplo, lo va a cifrar para que alguien si accede ahí no sepa si no tiene en el fondo una clave para descifrar lo que dice esa información. Implica también la seguridad de la nube, que es la protección de datos o aplicaciones en el entorno de computación de la nube. Hoy día muchas instituciones tienen nube, a veces esas nubes están en otros países y ahí ya tenemos otro tema, porque los blancos de ataque también van a las nubes, pues obvio, si hay mucho, es como una bodega las nubes, una bodega que entonces también hace que el servicio de la nube mantengan protegido, que es lo que se debiera exigir. Seguridad de los datos implica que evita que se vayan o los protege contra pérdida, robo, daño, incluye copia de seguridad de datos, recuperación ante desastre y gestión de privacidad. Seguridad operativa implica la gestión y la protección de los activos informáticos, que son todos los son aquellas estructuras o bienes que la institución estima que son valiosas, son los activos informáticos, y los recursos de una organización en sus operaciones diarias. La seguridad operativa incluye supervisión, análisis de registros, respuesta a incidentes, etc. Lo que hacen los informáticos. Planificación de la continuidad del negocio y recuperación ante desastres, que tiene que ver con la resiliencia, es decir, qué estrategias, protocolos, procedimientos va a tener la institución para asegurar que las operaciones de ella puedan continuar a recuperarse rápidamente. Es decir, cómo siguen operando. En el fondo es como el plan B. O sea, si el Poder Judicial es atacado, entonces ¿cómo? ¿Qué va a utilizar para que pueda seguir teniendo la audiencia, etcétera? Seguridad móvil, que implica protección de dispositivos móviles como nuestros teléfonos, nuestras tablets, nuestros relojes inteligentes contra amenazas de seguridad como malware, etcétera. ¿Ven? Es bastante omnicomprensivo. No solamente se refiere a, a- a usar firewalls, que son las murallas de fuego que le llaman para evitar que entre ciertos virus a la red informática, sino que va mucho más allá.
¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es tan importante la ciberseguridad? Porque fíjense que, por ejemplo, el 2013, y eso apunta también, por ejemplo, el tener aplicación, etcétera, que nos están espiando, nos registran. Ahí hay dos temas. Uno en tema de protección de datos personales, de nuestra privacidad, y por otro lado puede ser que alguien lo esté hackeando también. Y el 2013 el New York Times fue víctima de ataque donde los ciberdelincuentes estuvieron al menos 4 meses. Estuvieron de manera sigilosa en la red de la compañía, donde se filtraron las contraseñas y correo y en el fondo lo que hicieron es espiar lo que estaba haciendo. Seguramente era la competencia, nunca lo va a reconocer, que en el fondo estaban viendo las líneas editoriales, que es lo que iban a publicar. Tuvieron 4 meses hasta que se dieron cuenta. En Equifax, que también la tenemos acá, el 2014, la Agencia de Informes de Crédito de Estados Unidos fue blanco de uno de los ataques más grandes de la historia, con alrededor de 147 millones de datos personales. Los datos personales se refieren a las personas de carne y hueso como nosotros, que sirve para identificarlos. Entonces, en ese caso era nombre, root, bueno, en el caso de ellos, su identificación, porque eran de Estados Unidos, su dirección, su perfil bancario, su nivel de riesgo, etcétera. Todo eso se filtró, como ahí dice que información crediticia, seguro social, cumpleaños, entró fueron comprometidos a través de explotación de una vulnerabilidad del sitio web oficial de la compañía. Se atacaron el sitio web y se llevaron toda esa información. Y acá perfectamente esto sirve para el espionaje. Lo que le hicieron al New York Times en el 2013, en el fondo es ver, y eso mismo también perfectamente podría ocurrir entre países que se anden espiando. Pero lo importante de esto es que miren lo que usaron. Es que fueron filtradas contraseñas y correos. ¿Y cómo lo hicieron? Mediante ingeniería social. Es decir, manipularon a las personas para que le entregaran más información. Y con esa información pudieron, en el fondo, llegar a las contraseñas y meterse a los sistemas. La industria farmacéutica entre el 20 y 21 sufrió muchos blancos de ciberataques. Podrán ver que era la etapa del COVID. Y esas farmacéuticas como Moderna, que desarrollaron la vacuna contra el COVID, fueron blancos. Entonces, Moderna y laboratorios que conducían la investigación de posibles vacunas, entre las cuales destacan países como Australia, Bélgica, etcétera, fueron víctimas de ataque. Y en el caso de Carrefour, que es como el Jumbo, es una cadena que está en Europa, que es francesa. Esta cadena también sufrió. ¿Qué pasó? Se filtraron datos personales, porque pueden haber datos estratégicos de las compañías, etcétera, de cómo operan, protocolos, pero también hay datos personales, que son el dato personal. La protección es un derecho fundamental en Chile, que está en la Constitución. Lo que pasa es que no está muy conocido y ahora que entra la ley, se va a poner mucho de moda. Yo soy profesional, yo me dedico a la protección de datos personales y también veo ciberseguridad, por eso se los digo. Entonces, acá borraron, igual como las tarjetas de fidelización que tenemos en Chile, que nos piden nuestro root y nosotros acumulamos puntos, ellos también tienen algo de eso. Les robaron esas bases de datos y ¿qué es lo que hicieron? Que los datos privados robados en enero a la financiera de Carrefour, a la financiera, en el lado la que otorga crédito, pero en el fondo es un supermercado, dota a los emails fraudulentos enviados ahora de una falsa apariencia de legitimidad, porque mientras más información tienen de nosotros, más creemos que es real ese correo electrónico que nos está diciendo de forma apurada, apúrate porque parece que está siendo, por ejemplo, está siendo víctima de un hackeo, entonces métete en este link para actualizar tus datos, tú te metes, ese link es falso, le diste la contraseña, te la agarró y se metió al verdadero con la tuya y saca información. Y si tiene información bancaria, imagínate, también lo pueden hacer con el banco. Entonces, después eso lo venden, lo mismo lo hicieron, y recuerda, y lo hicieron con el Banco Santander, que es bastante preocupante lo del Banco Santander, porque cada vez más hackeo, pues uno está guardando bien los datos. Y después, cuando llega, aunque sea una cuenta de fidelización, cuando le dicen, por ejemplo, Romina Cid Rodríguez, tú que no eres nuestro cliente, de tal root, que vives en tal lado, tal cosa, siempre son de urgentes, siempre
hacen, por eso ingeniería social, se las ingenian, para que no corrobore ser pinchando, es el phishing, o en una cuenta que es falsa, que la duplicaron, que la emularon, y tú crees que es más legítima, le crees más, porque ahora con inteligencia artificial va a estar mejor escrito, entonces a lo mejor ya no va a tener eh, fondo de errores gramaticales o creer más. Esa es la ingeniería social. Y ciberataque ataca en el Hotel Clinic, efectivamente, que como veíamos, el sector sanitario es uno de los más afectados que existen, porque van atacando y ahí hay datos de salud. Y los datos de salud no se juegan, es decir, es muy, muy perjudicial que se filtren nuestros datos de salud, porque el día de mañana nos pueden perjudicar, nos van a discriminar si es que hay enfermedades de por medio, etc. Entonces, eso es fuerte, además de impedir que siga funcionando ese hospital. Tus datos sanitarios valen mucho dinero porque los hackers atacan a hospitales, como el Clinic, es por lo que les decía. Es porque nosotros, la información de nuestra salud es muy relevante. Y ahora nos vamos a Chile. En Chile, efectivamente, GTD el 2023 tuvo un hackeo. Reportan ciberataque a empresa de telecomunicaciones que ofrece servicio al gobierno. Y el hackeo de GTD no solo ofrecía servicio al gobierno, se ofrece a todos nosotros. El que hackeen sus datos implica que nosotros también nos pone en peligro. Entonces, en el fondo, no solamente la empresa directamente a nosotros, sino que un tercero que tenga datos de nosotros, que le presta a terceros, donde esos terceros tengan datos de nosotros. Entonces, este en el caso era un proveedor. Le hackean por la puerta de atrás y pueden llegar a datos del gobierno o datos de nosotros, datos del colegio, por ejemplo. En el colegio mis niños dijeron, tengan ojo porque nosotros usamos GTD y a lo mejor también hay datos de ustedes, así que tengan cuidado con si es que les llega un correo extraño. Y ahí está, era GTD. Chile Compra también ha sufrido problemas de ciberseguridad y eso también confirma de que el sector público es un blanco fuerte de ciberataque, mantienen paralizada la operación en mercado público. Mercado público en el sector público es el mercado para comprar, hacer todas las compras. Imagínense convenios marcos, por ahí. Imagínense que no se haya paralizado o que implique que las personas que iban a postular a una... Los ciberataques existen, o que se acuerden ustedes también pueden complementar. AgroSuper y STIE sufrieron fraude informático, el Banco Estado también sufrió paralización en sucursales y presentó una querella, hackeo a gobierno digital, obliga a iniciar proceso de actualización de la clave única. Carabineros también tuvo ciberataque. Bueno, acá le pusieron Paco Leaks. Filtran bases de datos de Carabineros de Chile. Imagínense que eso lleguen a los delincuentes, que los delincuentes sepan dónde viven los carabineros, y dónde vive su familia. O sea, es muy grave. Encuentro que es del terror. Ciberataque a Siderúrgica CAP deja mensajes extorsivos para cobrar por rescatar el sistema. Está también han hackeado base de datos de Cencosud. Cencosud tiene el Jumbo y tiene también pueden tener datos, como les decía, como en Chile han aumentado en torno al 35% en los últimos meses. Bueno, eso es una noticia como del 2023, pero como ven es la tendencia hace tiempo. Siguen afectando. Participar, que conversemos que hubo en el Poder Judicial. Hackers infectaron con un virus matriz informáticos. Esta es una noticia del 2022. Matriz informática y jueces deben hacer audiencias desde su celular. Acá, ¿se acuerdan que la pandemia como que terminó en esta fecha? O sea, todavía se hacían muchas audiencias. O sea, realmente paralizó. Según lo que reporta la tercera en esta noticia del 2022,
CryptoLocker, que es un ransomware, es decir, le secuestró los datos, ransomware, que ya lo hablamos, fue detectado en algunos equipos corporativos. Según la primera contabilidad, fueron 150 equipos infectados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En una comunicación interna, el PGU se informó que durante la hora se identificó un malware de CryptoLocker en algunos equipos corporativos porque no lo habían actualizado, era Windows 7. Y tampoco el antivirus, que era McAfee. Y el universo de equipos con ese sistema operativo oficial es de 3.500, un total que de 14.990. Algunos de acá, si alguien, a los más antiguos, no sé, Mauricio, te tocó a ti, pues, ¿quieres compartir qué es lo que pasó, cómo lo viste? Sí, bueno, la verdad es que yo en esa época y aún trabajo en el área de calificaciones. Entonces el hackeo afectó, digamos, nosotros ocupábamos como una bodega virtual que se llamaba Dropbox. Y Dropbox fue borrado completamente y perdimos información desde el 2020 hacia atrás. Ah, Entonces solamente, y no hubo cómo recuperarlo, no hubo cómo. ¿y qué tipo Solamente de se puede información, consultar Mauricio, era? ¿Qué tipo de información? eran las calificaciones de los jueces, calificaciones de los funcionarios, es decir, información que yo tenía guardada. No era información vital, ¿por qué? Por Suprema. El sistema de informática. Y así nos salvamos, digamos. No se Ya. perdieron la información en la hoja de vida. Pero yo perdí toda esa información y si me dicen, hoy necesito que me mandes una calificación del 2018, no tengo cómo saberlo porque se me borraron todos los datos y tengo que redirigir la petición a la Corte Suprema. Ah, ya, bueno, al Y menos. de hecho, como estaba en la casa, me quitaron el computador porque yo tenía Windows 7, me pusieron Windows 10 o Windows, no sé cuál es el último que pusieron, Windows 10 parece. Ya. Y estuve casi una semana sin poder trabajar. Entonces fue fatal. Fue bastante fatal, porque había un respaldo de la Suprema. ¿Alguien más lo vivió? Héctor, No tuve problemas en mi equipo ni. Yo trabajo híbrido, 2 días por, presencial. Ah, claro, teletrabajo y lo otro presencial. ya. Pero no tuve ese problema, pero sí fue complicado a los que le tocó, que perdieron sus datos, como decía acá el colega, y también, si no mal recuerdo, también estuvimos paralizados porque había que hacer toda una revisión. Entonces, estuvimos paralizados como un día sin trabajar para detectar los equipos infectados y todo eso. Así que en general afectó lo que es el trabajo. No pudimos trabajar prácticamente ese día. Sí. O sea, un día. En el caso de Ujú. Mauricio le afectó más días. 7 días Sí. estuvo. Romina, Camila, ustedes estaban ahí, son más jovencitas, pero igual no fue hace tiempo tampoco, tanto tiempo. Romina, En mi caso, disculpe. No, que acá hable Camila. No nosotros, o sea, yo estaba en ese tiempo, pero ¿ya? la verdad que, bueno, yo trabajo en la universidad. ¿Ya? Mm. Entonces, la verdad es que recuerdo de que hubo como un día que estuvo paralizado. Me imagino que a nivel informático, los informáticos en la corte sí les tiene que haber afectado mucho, pero nosotros perdimos un par como de carpetas que eran compartidas, audios de sala que tampoco se pudieron recuperar, audios de causas penales.
en las que se perdieron y creo que después no las pudieron volver a recuperar. Pero no sentimos el impacto tan fuerte nosotros a nivel como funcionario de la unidad de causa. Me imagino que a nivel informático fue mucho más caos. Además que al menos nosotros en la corte teníamos varios computadores que estaban actualizados con este Windows 10. Ah, ok, ya estaban con el. Exacto, había muy Ya. poquitos que estaban con el otro Windows y que creo que lo que se hizo fue como el cambio. Ahora bien, yo no sé porque ahora viendo, a propósito de la clase que usted está haciendo, no sé si es que los hackers pidieron como algún tipo como de recompensa en este caso. ¿Alguien se contactó o solamente fue como un virus que entró y que impidió la posibilidad de entrar a las informaciones? Eso no lo sé. ¿Ustedes lo saben, alguien de acá? Que haya negociado. Como que no se sabe si se pidió y ni menos que se haya pagado. Al Ujú. final, lo que yo he visto y lo que me han reportado es que al final las pérdidas fueron, así que no se ve como que, o sea, si le pidieron fue muy calladito y tampoco se les pagó porque las pérdidas fueron definitivas, como dice Mauricio, o sea, Dropbox se murió y se llevaron la información. Cuando acá te cobran para que la puedas recuperar, entonces acá no fue recuperada. Entonces, si es que hubo, no sé si no lo he encontrado en las noticias, yo no estaba en el Poder Judicial en esa época, entonces no lo sé. No sé si alguien tiene más información. O filtración de datos, porque igual Claro, pues, claro, que se haya ido en el mercado, qué sé yo. Cecilia tiene cara de haber estado también en esa época, ¿no? Estar hace tiempo el Poder Judicial, ¿o no? Sí, pero no estaba al tanto de eso, no. Ah, no sabía. ¿Y Hugo o Roberto? Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, En el buenos caso días. particular, no, no, profe, no. Por lo menos Hugo en esa no. época, no, en esa época yo estaba, pero no, como el cargo que cumplo yo, no lo noté nada en realidad. Sí, obviamente veía lo informático moverse de arriba abajo. Y Roberto, tú estás en San O Miguel. sea, yo lo que tenía conocimiento que efectivamente todos esos ciberataques eran por unos niños se habían metido incluso hasta el Pentágono y eran como niños bien jóvenes, o sea, que ellos hacen como esos ataques muchas veces Ya, ya, y lo hacen en el fondo para poder demostrar que tienen un buen conocimiento en computación. claro, sí, En el fondo, hay algunos sí que efectivamente son ataques que provienen efectivamente para pedir, y son delitos, en el fondo quieren cometer delitos, pero en ese tiempo nosotros vivimos pero en la corte, pero efectivamente ya han cambiado como los computadores, entonces hubo poco, lo que sí había problemas para realizar la audiencia, eso fue lo que Ah, claro. estaban como más preocupados los ministros ¿Cómo- de que Claro. ¿Cómo lo hicieron? la audiencia, pero no se perdieron datos. ¿Sí? En el fondo era como que no podíamos ingresar al sistema, esos problemas había. Claro, Pero lo que uno siempre queda como con la duda es que si acaso los responsables del ataque se pudieron dar con ellos y pues, se pudieron en el fondo procesar. Sí, ese es el asunto, que no se sabe. Pero por los casos que he visto a nivel mundial, efectivamente eran como niños como de 17 años, 18 años que se dedicaban a la computación y eran chicos extraordinarios para poder hackear los computadores. Pues sí, ese en el fondo. Claro, claro. efectivamente hay daños que a veces no se puede, como que uno instala un programa y si no sabe en el fondo de dónde viene, puede crear una pérdida total de datos. Claro. Entonces, es como se llama, súper importante tener en cuenta, aparte que te llegan hace poquito llegan esos como esos mensajes a los celulares, porque no hay solamente ataques en los computadores, sino que ahora lo hacen de los celulares, piden unas contraseñas, hackean en WhatsApp, después comienzan a nuestras, ¿cómo se llama? Eh, a nuestros contactos, comienzan a pedirles dinero, entonces, claro, es Y- súper importante tener o saber de dónde proviene o qué información proviene. Incluso hay hackers que los números telefónicos piden dinero, a veces hacen como esas pequeñas estafas por un familiar, pues. Entonces, claro, uno anda con cuidado, no vaya a apretar bien, incluso de la COPE, que viene hoy, ganaste tantos puntos, ingresan tus datos, tus RUT. Y he tenido familiares que incluso han ingresado cuentas corrientes.
Entonces, claro, uno a veces cae rápidamente y dice, no, viene, o sea, es algo urgente y uno ingresa a veces, si no Exactamente. tiene esta información de saber de dónde proviene, claro, uno cae rápidamente en una estafa. No, totalmente, sobre todo con esa apariencia de legitimidad que da el que te roben hartos datos y después te los pongan ahí y diga, ay, pero sabe harto de mí, entonces debe ser de verdad. Entonces, yo me acuerdo que a mí, yo trabajé en MedLife 4 años y a mí me obligaban, y lo encuentro súper bueno, a hacer cursos. Y entre esos cursos estaba de ciberseguridad. Y yo aprendí harto, hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Yo creo que todas las organizaciones debieran tener, más allá de este curso que estamos aprendiendo también aspectos técnicos, de dónde viene, la importancia, que les enseñen cómo cuidar mejor su información en los dispositivos en los que usted utiliza, tanto en su vida privada como pública. Y entonces hablaban de lo que utilizaban estos delincuentes y entre eso está eso que les digo de esa apariencia de estos correos de urgencia, ese mensaje que te llega diciendo que tienes una encomienda. Esto llegó hace poco de Correos de Chile y que métete acá y pon o dame la clave que te van a mandar. Eso se lo hicieron a mi suegra. Y eso fue por un aviso que ella puso. Imagínense cómo se van craneando. Fue un aviso que ella puso de una venta de un departamento en el portal inmobiliario. Y de ahí aparentaron que estaban llamando del portal inmobiliario para decirle que se le había caído la página y que para que pudiera volver a estar publicado el aviso, ella tenía que dar o actualizar la información, meterse acá y dar un código. Y lo dio y le hackearon el teléfono. Ahora, afortunadamente nosotros ya había Cruz Caño, estábamos con ella y empezamos a bloquear todo y no pasó nada más. Pero es una persona que no sabe de esto, no se hubiera dado cuenta que le bloquean y ahora uno tiene en el teléfono todo todo. El teléfono sabe mucho de nosotros. Tiene nuestras cuentas bancarias, nuestros hábitos, tiene por Google Maps o por las aplicaciones de mapa, sabe a dónde vamos, tiene nuestras fotos, tiene un montón de información, mucha, mucha información. Entonces, realmente que nos roben el teléfono hoy en día es que nos roben la vida. Entonces, ahí hay que tener harto cuidado de... Y si el teléfono es institucional, también está afectando a la institución. Entonces, es muy importante que la organización, el Poder Judicial, todas sus cortes, tengan instrucciones más allá, no solamente este curso que es optativo, todos debieran hacer un curso constantemente cuando entran, durante de ciberseguridad, de identificar, de hacer todas estas cosas para, en el fondo es una inversión, porque la línea, y al tiro te doy la palabra, Camila, la línea más delgada está entre el computador y la silla. O sea, ¿quién es la línea más delgada? Nosotros. Nosotros somos los que caemos. El factor humano, el error humano uno de los mayores responsables de la ciberataque. Camila, Profesora, consulta que me quedó una duda a propósito de cuando habló que existía una agencia de ciberseguridad, que en verdad yo no tenía idea de que existía, pero más que nada en cuanto a cuál es su función. O sea, ¿es meramente estadística? O sea, que si hay un ciberataque, las organizaciones la informan a ella, o también tiene una función como preventiva de decir, oye, ¿sabéis que mira acá están teniendo hartos ataques como de este virus en particular? O si es que también tiene como una función de, no sé, de hacer denuncia o es solamente para reunir datos estadísticos. tiene hartas funciones. No, no, es una institución que tiene harto poder. Mira, acá está adelantado. Yo les voy a dejar este material a ver si lo tocamos en otra clase, si es que lo alcanzamos a ver, pero nueva gobernanza establece una estructura institucional y normativa que regula y coordina las acciones de ciberseguridad entre los órganos estatales y los particulares. Establece, dispone de requisitos mínimos para prevenir, contener, resolver y dar respuesta a incidentes de ciberseguridad. Define atribuciones y obligaciones de organismos estatales, es decir, dicta normas. Tiene facultades sancionatorias, es decir, dicta normas, puede fiscalizar, pero también puede sancionar hasta 20.000 UTM, que son 1.300, 1.400 millones de pesos le pueden poner en multa si no sigue eso. O sea, no, es una agencia que es bastante poderosa y que viene a Ahora, reforzar.
la materia en ciberseguridad y que los organismos que han sido considerados de importancia vital, que son los OVI, organismos de importancia vital, los OIF, perdón, estos tienen que tener todo un sistema de seguridad de la información, un sistema de gestión de la seguridad de la información y tienen que tener un CISO. No, si es mucha plata que tienen que invertir. La, Ahí en particular se sanciona básicamente a el organismo que no protegió los datos de las personas o a estas personas que intentaron ingresar a estos organismos. mira, lo que hace la agencia es sancionar a los que no cumplieron con la normativa y que debieron hacerlo. Que ahí está la ley, están las normas, nosotros les dijimos y ustedes no. Aún no ha sacado ninguna sanción, porque es relativamente nueva, o sea, está operando el año pasado. Pero si se trata de estos delincuentes, ya esos son delitos, y ahí ya se tendrá que ir a la fiscalía, tendrán que investigar, y ahí ya podrá colaborar, pero no, el tema de investigación, de sanción de los criminales, va a ser ya, se va a ir a tribunales. Pero en este caso, la agencia es la que dicta normas. Ahora, también les va a llegar de rebote causas, especialmente a la Corte de Santiago, por estos temas. Yo no sé si están bien conocidos, yo al menos, no sé, en la Corte de San Miguel, Roberto, yo ahí fui, no sé si estabas en la clase pasada tú, pues no, yo ahí fui abogada integrante, 2 años. Y si No me sé. acuerdo de usted, Ah, ya, ya, nos vimos. me acuerdo de usted. Y Roberto, ¿tú en qué área trabajabas? Perdón. En protección en ese tiempo, en el área de protección. Ah, ya, ¿los recursos de protección? ¿Ah? ¿De Recurso qué? de protección. Sí, sí, pero es que ahora ya se fusionó y en toda la cuenta se ve todo. Ah, Entonces, perfecto. Ya. Claro, y ahí hicimos en conjunto con una ministra, Silvia Pizarro, sí, hicimos una jornada de Derecho y Tecnología, hicimos tres actividades, 3 seminarios de estos temas, porque hay que empezar a concientizar a las personas y además hay que concientizarlas de esta nueva ley. Entonces, vamos a seguir ahora para que sigamos, para que continuemos con la materia. Entonces, ya hemos visto, hubo hackeo acá, hubo el reciente hackeo este año a la clínica Dávila. Ahí se llevaron datos de pacientes, detección inicial, perdón, fue el año 2025, el 18 de diciembre. El 24 se quedó la escoba, el Senado, ahora está como calladita la clínica, pero la verdad es que esta clínica es súper grande y sufrió un ataque ransomware, es decir, le secuestraron los datos por el grupo Defman y que exfiltró unos 250 gigabytes de datos sensibles de paciente porque no le pagaron. Imagínense, las personas que se atendieron ahí, sus datos, si hay personas que tienen, o a lo mejor hasta han hablado, pero tienen la información acá y resulta que si es mal utilizada, tremendo. Y otro caso importante, el de GTD, que fue el 2024, el 2023, 2024, ¿cuáles fueron los y tuvo que, en el fondo, ponerse las pilas. Ahora, GTD es una empresa que, entre otros, tiene servicios tecnológicos y probablemente esta afecta a la ley marco de ciberseguridad. Entonces, a partir del 2025 tuvo que invertir mucha plata para ponerse en línea con esa ley. Y ahora viene la ley de datos personales, Camila, y a todos. Y eso tiene una nueva agencia. O sea, vamos a tener otra agencia, que es la Agencia de Protección de Datos Personales que protege, va más allá, una parte, la protección de datos personales tiene un componente que es seguridad de la información, pero proteger también implica reconocer los derechos de las personas, saber qué es lo que están tratando, que se les informe, a que se les cuide los datos, etcétera. Entonces va a haber otra agencia que se supone, ahora a esta altura iba a entrar en vigencia el 1 de diciembre, pero está medio raro porque no se han elegido a los consejeros y es probable que pongan otra ley al inicio que nos va a poner. Entonces, ¿cuáles son los 6 vectores de ataque o canales más habituales de los cibercriminales? Y yo ya les adelanté uno.
En cuanto al modo operandi, estos pueden ser diferentes rutas, ya lo sabemos. Clic en un enlace, en un email, en archivo, en la web o en redes sociales. Sobre todo en las páginas también, esas páginas que son más rebuscadas. Siempre hay muchos virus. Clic en una imagen, emails, pendrive, webs, ya no se usan, pero si es verdad, y eso lo hemos conversado acá y les puede servir para su trabajo final de, en el fondo, detectar qué problemas de ciberseguridad hay en su lugar de trabajo. Y un problema recurrente no sé si ahora, el tema de los pendrive externos, que llegaban abogados con su pendrive externo y decían, hoy traigo aquí el escrito, que no sé qué, y te llegaban, o alguna persona que estuviera ahí llegaba y se les permitía, y ese pendrive podría haber infectado. Ahora ya no se usa mucho porque se manda por email. Pero eso sí podría haber sido un vector. Descarga y apertura de archivos, pop-up, banner, publicitario, etcétera. No tener la actualización, que es lo que le pasó al Poder Judicial, y es lo que uno también a veces deja porque hay que pagar todo y todo se va a cerrar nuestro computador, pero conviene ir actualizándolo. Mauricio, Sí, respecto a los pendrive, hoy en día ya no se permite a mí me súper. ha tocado pasar por todas las secciones en mi corte, la corte de Valparaíso, y la verdad es que en atención de pública ahora solo se atiende por OJV y por papel, no ya los documentos, entonces no se pasa el pendrive, no sé por qué se adoptó ese sistema después del SCOA que quedó Claro, con el hackeo. Mm. claro. Exactamente. Y que se va aprendiendo. Ahora, la idea es ser más proactivo, o sea, no esperar a esperar que pase algo, sino que de repente empezar a repensar, a tener un plan. Yo no sé cómo lo estarán haciendo en la corte ahora, pero se requiere de repente tener más conciencia. Y en esto, como les decía al inicio, también implica la información física. Antes en las cortes habían estos que eran los trituradores de papeles. ¿Cómo los vamos a ocupar si digital? Hay chiquillas que son más. Y yo no imprimo acá porque de apretada, pero si pudiera imprimir, imprimiría muchas más cosas. Y a veces los fallos, los ministros les gusta que se lo impriman, lo revisan, y esa información también va a parar con datos personales, información que es confidencial, va a parar a veces a cajitas que son donadas a fundaciones, lo que está súper bien. El tema es que la información va entera. Y es cosa de venir, sacar la cajita, que haya alguien mala onda, vea la sentencia entera que todavía no se ha publicado, que está en acuerdo, o los antecedentes de ella, o datos de niños. Incluso le puede llegar una demanda a la empresa, a la empresa o a la corte, etcétera, porque la información va ahí, en bandeja. Hagámosla más difícil. Yo el otro día posteaba que vuelvan los trituradores. Al menos hagámoslo más difícil, vamos a tener que juntar cada una de los papelitos, pero ahí mandar la información. También hay que tener cuidado con la información física, de lo que imprimimos, de lo que dejamos, porque esto cada vez va, y se van a acordar de mí, va a tomar más relevancia. Va a llegar la ley de datos personales también, y después van a empezar a cortar por lo más fino. Entonces, cuando hay una filtración, van a empezar con toda la línea a ver a quién se le quedó, de dónde se fue, y eso incluye el papel que olvidamos o que se imprimió en la impresora. Incluye cosas que podamos tener en nuestro escritorio. Tenemos que empezar a guardar porque tenemos un deber de confidencialidad de la información que tenemos y eso es parte de la ciberseguridad. Y cuando se trata de datos personales, es parte de la protección de los datos personales que tenemos que tener. Porque después la organización se puede ver perjudicada, pero nosotros, nuestro trabajo también. Porque no cuidar la forma en el fondo, es una infracción a nuestro deber como ustedes en el caso del funcionario del Poder Judicial. Entonces, ausencia de controles, es decir, que no hayan personas que no formadas, que no hayan programas robustos de ciberseguridad, sistemas operativos, pero eso también implica la ausencia de capacitación. Insisto, no tiene que ser este curso, pero todas las personas, incluidos los jueces, debieran tomar clases de ciberseguridad. Y a lo mejor ya que no vean qué es la ciberseguridad todo, pero por último que les enseñen a darse cuenta cuándo pueden caer en una trampa, para que no hagan phishing,
para que no vayan a apretar algo que no deben o no voten los papeles, etcétera. Eso debiera enseñarse a todos y eso es falta de ausencia de controles a todos. En el tiempo que estuve allá, y de verdad quiero decir, o sea, en muchas empresas pasa y en muchas organizaciones pasa, yo nunca recibí una capacitación de esto, nunca. Y entonces yo encuentro que hay hartos espacios de mejora en todos los lugares. Ahora, claro, la Suprema es la que manda las instrucciones, po. ¿Pero qué? ¿Tiene que pasar otro hackeo para que lo haya? Acá el vector ingeniería social engañando, manipulando a las víctimas, personas naturales para que le faciliten información. En los 6 vectores de ataque habituales es necesario que se dé un error por parte del usuario, la persona que utiliza los dispositivos, la que se encarga de su configuración. El eslabón más débil somos nosotros las personas, el que clicamos, el que acá. Porque hay programas que funcionan solos, pero si nosotros cometemos un error, exponemos a todos los demás. Entonces eso, las personas a veces no tienen por qué saberlo. Hay que enseñárselo, hay que concientizarla. Yo trato de hacer algo en este curso también, para ustedes, para que después de este curso lleguen con otra postura y empiecen a pensar, a repensar lo que tienen alrededor, a guardar los papeles, a tener cuidado, a ver de dónde proviene ese correo que es raro, a dudar, a ser desconfiado. Lamentablemente, yo digo, en esta vida hay que andar a la defensiva, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacen con los datos? Veamos. Extorsión y ransomware, ya sabemos lo que es ransomware. Espionaje y vigilancia, ya lo vimos. Estaban vigilando a la gente del New York Times. También vigilan entre países. Obvio, Estados Unidos no debe vigilar a todos nosotros, especialmente al gobierno. Venta al mercado negro. Uf, buenísimo, en la dark web. Imagínense datos de salud, datos sensibles como afiliación gremial, eh, em, orientación sexual. Uf, les va a encantar porque pueden incluso extorsionar a las personas o con fotos. Campañas de phishing y spam. Claro, porque dan una apariencia de legitimidad. Manipulación y sabotaje a los niños, el ciberbullying o el grooming o todas esas técnicas de que consiguen fotos de los niños y ahora con inteligencia artificial las pueden, incluso pasó en el St. George, que transformaron fotos de niñas hasta de primaria, las transformaron y después se reía y la mandaron. Bueno, eso también pueden extorsionar a personas. Es decir, págame o si no la voy a mandar al grupo. Propaganda y desinformación, ¡buf! Eso pasa mucho. El saber qué es lo que hacemos nosotros para después venir e invadirte con cierta información y polarizar los países, eso ha pasado. Eso ha pasado gracias a plataformas como Facebook. Pasó con Cambridge Analytica, de, de, de identificar qué es lo que les gusta a las personas. Ojalá mientras más información mejor. La información es más valiosa hoy en día que los fierros, que los inmuebles. Y después mandar información para seducirla para que votara por Trump. Eso sí pasó en Trump 1. Y por el Brexit también. Abuso y acoso, lo hablamos, acceso a recursos computacionales y así, etcétera. O sea, hay muchas razones. Incluso, como en el caso del Poder Judicial, como acá se decía que a lo mejor eran unos jovencitos, incluso para subir su reputación, para jactarse entre amigos, mira, este cabro chico llegó y entró. Lo hacen por deporte. Siempre las amenazas existen. Entonces, como les adelantaba, los datos son un recurso más valioso que el petróleo, sobre todo cuando se cruza y los datos personales son aún más, los datos de todos nosotros. ¿Para qué sirven los datos? Análisis y toma de decisiones, los datos en general, decisión, mayor información, mejores decisiones, se supone, aunque ahora tenemos demasiada información. Personalización de los servicios, eso lo ocupan las empresas para personalizar, hacer un marketing más ad hoc. Optimizar las operaciones, saber cómo está funcionando acá y mejorar los sistemas, desarrollar productos y servicios, mejorar la experiencia del cliente, en el caso de datos personales, investigación y desarrollo, por cierto, planificación, estrategia, seguridad y cumplimiento, automatización, monitoreo, evaluación, etc. Es decir, la información personal y no personal es muy, muy valiosa hoy en día. Se hacen muchas cosas con ella. Hay empresas, las plataformas tecnológicas grandes viven de los datos personales. El entrenamiento de la inteligencia artificial se hace gracias a datos que van sacando, hacen web scraping
y van sacando información de nuestro Facebook, nuestro LinkedIn, y todo, y entrenan la inteligencia artificial. Entonces es muy importante. Empresas que son las más millonarias y influyentes de hoy son empresas tecnológicas que usan datos. Y acá nos vamos a la regulación, que no está incluido, pero es para que ustedes tengan una idea, y yo como soy abogada, entonces tenía que meter la regulación, pero que ustedes tengan una idea de cómo se ha ido regulando lo que tenga que ver con el uso de la información. El 77 se crea el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Las telecomunicaciones fueron de las primeras que se empezaron a regular, y hay una ley del 82, el 93 se tipificó ciertas figuras muy antiguas de informática, se empezaron a crear delitos relacionados con informática, ya no solamente el delito de no sé, amenazar o de pegarle a... Son delitos que se usaban medios. La ley sobre protección de los datos personales, es decir, existía una ley. Lo que pasa es que no tiene buenas formas para hacerla cumplir, entonces no se fue tomada en cuenta, entonces entró como en desuso. Esa es la ley que ahora se actualizó. Esta ley que está acá se actualizó el 2024, 25 años después, y ahora va a entrar en vigencia hace pronto, o sea, muy pronto, y nos va a poner a estándares que son europeos. El 2002 empieza la ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica. El 2010 consagra el principio de neutralidad de la red, es decir, los estados no pueden preferir una tecnología sobre la otra. El 2015 se crea el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad. Imagínense, hace 12 años atrás, 11, ya se empieza a hablar de ciberseguridad. El 2016 se firma un convenio contra la ciberdelincuencia. El 2017 se crea la primera política nacional de ciberseguridad. Esa se actualizó el 2023 por un periodo de actualización de la política. El 2022 se crea una nueva ley que actualiza la ley anterior del 92, 3, que es de delito informático, la actualiza porque van evolucionando. El 2024 se aprueba la ley marco de ciberseguridad, entró en vigencia el 2025. Y ese mismo año, en diciembre, se aprueba la Ley de Protección de Datos Personales, que va a entrar en vigencia el 1 de diciembre. Se dio un periodo de vacancia de casi 2 años. Periodo de vacancia legal, es decir, que no está activa y que va a entrar en rigor ahora, para que todas las empresas y organismos empiecen a actualizar y empiecen a cumplir la ley, lleguen cumpliendo la ley. ¿Alguna duda? Con esta evolución normativa, las normas siempre llegan después de lo que ya pasa, llegan más atrasadas, y también hay un proyecto de ley sobre inteligencia artificial, etcétera. Es que pueden ver la importancia que existe de lo digital a nivel normativo y en general en nuestra vida. Es muy, muy relevante. Y como es tan relevante, también nos atacan. Y ahí está lo de la ciberseguridad. Vamos a hablar brevemente, a ver, de repente si en la próxima clase tenemos un tiempo. Quiero que sepan de esta nueva ley, ya lo adelantamos por la pregunta de la Camila o la Romina, creo que la Cami fue, que de qué era esta ley, ¿no es cierto, la Camila? Entonces, tiene nueva gobernanza, tiene una agencia, tiene normas mínimas, define atribuciones, es una ley compleja y que no es fácil de implementar. O sea, ahí tienen que estar las personas que hacen gobierno de datos, las personas, los ingenieros, hay abogados, tienen componentes legales, y están los ingenieros informáticos y todos los que se dediquen a la informática para aplicarla. Y tiene una serie de conceptos que son relevantes a nuestro efecto. Por ejemplo, activo informático: toda información almacenada en una red y sistema informático que tenga valor para una persona o una organización. Toda la información que se almacena, eso son los activos informáticos. Los ciberataques son los intentos de destruir, exponer, alterar, deshabilitar, exfiltrar u obtener acceso o hacer uso no autorizado de un activo informático. Es decir, toda esta información que es valiosa la va a tener el ciberataque. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad? Como para que nos vayamos haciendo la idea. Son eventos que perjudican o comprometan esta triada de la información o secreto, ya no lo está, la disponibilidad, que ya algo ya no esté disponible, la integridad o la resiliencia. Y eso ustedes tuvieron un incidente de ciberseguridad.
Resiliencia, capacidad de las redes y sistemas informáticos para seguir operando luego de un incidente de ciberseguridad. Riesgo, posibilidad de ocurrencia de un incidente de ciberseguridad. Vulnerabilidad, una debilidad de un activo o control que puede ser explotado por unas más amenazas, que son las debilidades, mitigar tareas. Entonces, esta ley tiene una serie de principios: control de daño, principio de cooperación entre autoridades, principio de coordinación, principio de seguridad en el espacio, etcétera. Son conceptos más técnicos. Tienen gobernanzas que ya existían, está la agencia, pero hay equipo, y esto es importante, el Equipo Nacional de Respuesta e Incidentes Informáticos se llama CECIR. Esto no entra en la prueba, por si acaso. Es como de cultura para que ustedes lo sepan, que existe. El CECIR ya existe, hay un consejo consultivo y comité interministerial que tiene objeto en el fondo, guiar al presidente de la República en materia de ciberseguridad. Existía de antes y ahora se acopló a esta nueva gobernanza que existe. Entonces, el día a día está la agencia, para los incidentes de ciberseguridad está el CECIR, y apuesto que ahora que le he hablado a la agencia, cuando vean el diario, le va a empezar a llamar la atención la ciberseguridad. Van a empezar a ver, la agencia dijo esto, o la agencia reportó tal. La pueden seguir en LinkedIn, porque nos va diciendo, va guiando, va capacitando, etcétera. Yo creo que el Poder Judicial debiera haber una alianza, debiera ser una alianza con ellos para que los ayude a mejorar. Entonces, la agencia hace estas cosas: asesora al presidente de la República en materia propia de ciberseguridad, colabora en la protección de intereses nacionales, no puro coordina, supervisa la acción del organismo del Estado, vela por la protección, etcétera, pero también sanciona, fiscaliza, requiere información. Y en ese requerir información, calificar, es cuando ya la cosa se pone, les va a llegar a ustedes a las cortes, sobre todo a la de Santiago. Acá no hay nadie de Santiago. Ahí les va a llegar porque van a empezar los recursos por esta ley. Las empresas ya seguramente ya están reclamando de por qué a ellas las incluyen en esta nómina, porque incluirla en la nómina de operador de importancia vital significa que tienen que gastar mucha plata y hacer cumplir la ley. Y si no la cumplen, es mucha plata porque se les duplica las sanciones. Pueden ser 2.600 millones de pesos en sanciones. O sea, es mucha plata. Camila. Consulta, es que indicaba de que la Corte de Apelaciones de Santiago iban a empezar a llegar recursos. ¿Recursos porque se implementó un recurso nuevo que va a conocer la Corte de Apelaciones de Santiago o porque es a través de un recurso de protección o se refería a que es la apelación de algo en primera instancia? Se les deja soluciones, acá lo quería poner. De Recurso de legalidad. reclamación. Ah, Sí. ya. Entonces puede ser la Corte de Santiago Ujú. o la del lugar a elección del reclamante, la Ujú. del lugar donde él viva. Ah, ok. Se les podría llegar uno que otro en regiones, Ujú. pero ahí van a ver qué es lo que pasa con la de Santiago. Depende, ahí ustedes saben, los reclamantes ahí van viendo, pues, van sondeando donde les interesa. Convenga. Exactamente. Entonces tiene hartas cosas, yo se los voy a dejar en la presentación para que los tengan. Pero entre las cosas que tienen es que pueden reclamar. Y esas reclamaciones les pueden llegar a ustedes. Reclamación por la multa, reclamación porque lo incluyeron como operador de importancia vital, reclamación porque les dijeron que tenían que mostrar o entregar cierta información porque lo fiscalizaron o porque hubo un incidente y ellos se oponen a eso, lo encuentran muy invasivo. Reclamo, reclamo, reclamo. Y ahí van a empezar a aparecer las empresas, van a empezar, porque ya esta ley se ha estado implementando, entonces partió una etapa donde empezó a calificar a ciertos organismos. Mira, antes de terminar, quiero decirle a quiénes les afecta, ya para que sepan, para que lo dimensionen. Mira, ¿a quién afecta esta ley? Organismos que proveen servicios considerados esenciales, organismos calificados como operadores de importancia vital. Servicios esenciales son los que resultan fundamentales para el funcionamiento del país y la calidad de vida de la sociedad. Durante la pandemia nos dimos cuenta que el COVID, habían servicios que, o sea, por todo el confinamiento que tuvimos, que habían servicios que eran muy importantes
y que otros podíamos prescindir, pero por ejemplo comprar en el supermercado, hacer compra online, servicios médicos, eran de primera necesidad y que si se llegaban a interrumpir, imagínate, tenían demasiados costos en todos nosotros que estábamos encerrados. Bueno, esto es lo mismo. Hay servicios que usan componentes de infraestructuras digitales para operar. Por ejemplo, las empresas de transporte pueden utilizarlo, los aviones utilizan infraestructura digital. Si les hackean no sé, la programación, su comunicación, gente que está o sea, implica que puede dejar de operar, que no tiene dónde estacionar, o sea, es grave, es grave. Son importantes los medios de comunicación. Ahí nos dimos cuenta que habían servicios que eran más importantes que otros. Y esos son los que apuntan esto, son los que tienen infraestructura digital. Entonces, están los servicios esenciales públicos y semipúblicos. Entonces, esta ley le afecta a todos los organismos del Estado, todos. El Coordinador Eléctrico Nacional, que es el que coordina todas las que generan, distribuyen, etcétera, electricidad, y los servicios públicos concesionados. Concesionados. ¿Cuál será? Hospitales, carreteras, cárceles, todo lo que esté